el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Preparémonos para celebrar estos sagrados misterios, haciendo, pienso, dos cosas fundamentales. Una, nos lo pide la Iglesia, y es que nos reconozcamos siempre pecadores, necesitados del perdón, la misericordia y la paciencia de Dios. La otra cosa que necesitamos, atendiendo a lo que nos va a decir Jesús en el Evangelio, es abrir los oídos, escuchar, pero escuchar con atención, con docilidad, algo que no siempre hacemos. Por ello, una vez más, pedimos perdón. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Volved, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy vuestro dueño. Os iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y os traeré a Sión. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y experiencia. Os multiplicaréis y creceréis en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán a ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén. Y ya no se dejarán guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirá hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de Jesús según San Mateo. Gloria a ti. Dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros pues oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón.
Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra por los afanes de la vida y la seducción de las riquezas. Ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti. Parece ser que el mucho ruido que hay en la mayoría de nuestras ciudades, más el volumen al que se suele escuchar la radio o la televisión o los espectáculos, están acabando con el buen oído. O dicho de otra manera, están produciendo sordera incluso entre gente muy joven. Es un problema muy serio. Hay otro tipo de sordera. Es la sordera de quien no quiere oír. Por eso se denomina diálogo de sordos cuando dos personas hablan y lo único que quieren es que el otro las escuche, pero no escuchar ellos a la otra persona. Algo que se da, por desgracia, muy frecuentemente, lo que produce dificultades también serias en la comunicación, en el entendimiento entre las personas y entre los grupos y en la sociedad, donde hay muchos diálogos de sordos. Pero cuando la situación es más grave, es cuando esa sordera de quien no quiere oír la tenemos ante Dios. Si hay alguien que tiene algo importante, necesario que decir, es Dios. Si hay alguien que merece ser escuchado más que nadie, es Dios. Y sin embargo, ante Él, ¿cuántas veces actuamos con una sordera total y absoluta? Dios habla, y habla de muchas maneras. San Pablo, en el comienzo de la carta a los Romanos, señala como una de las formas de hablar de Dios es precisamente mediante el espectáculo inmenso de la naturaleza, del universo. Hay un salmo que comienza diciendo: el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento la gloria de sus hazañas. El cielo entero, el firmamento entero, el universo entero y hasta los seres y las células más pequeñas de los seres vivos están hablando a gritos de Dios. Pero ese mensaje no se oye, no se escucha. El ser humano se ha acostumbrado a ver como lo más normal del mundo lo que es un verdadero milagro, el milagro de la vida, el milagro del orden que hay en todo el universo. No se da cuenta de que Dios se está haciendo notar a través de todo ello. Pero es que además de esa forma, diríamos, callada de hablar de Dios, también nos ha hablado con palabras como las nuestras. Lo ha hecho en el Antiguo Testamento, pues a través de los patriarcas, de los profetas, pero sobre todo cuando llegó el momento de plenitud, que dice el comienzo de la carta a los Hebreos, cuando llegó la plenitud de los tiempos, nos habló por medio de su Hijo. Por eso Jesús reclama atención a lo que Él dice. Y en esta parábola, hoy hemos escuchado la explicación que da Jesús de la parábola del sembrador, nos está contando las consecuencias de escuchar, entender y poner en práctica o no lo que Él nos dice. Comparando
el milagro que ocurre cuando una semilla se deposita en buena tierra, con el efecto que produce en sus palabras, nos dice que efectivamente la fe y la acción de Dios en el alma de una persona comienza con esa siembra de su palabra. Cuando su palabra es acogida, escuchada con docilidad, obedecida, entonces produce muchos frutos. No siempre los mismos. Hay personas en las que produce el 100%, en otras quizá el 80%, el 70%, el 60%, el 30%, pero al menos produce algo de fruto. Pero hay casos, como comenzaba diciendo al principio de la parábola, en los que esa semilla no da fruto. ¿Y por qué? Jesús resalta estas tres situaciones. La semilla sembrada al borde del camino es la situación de quienes no entienden la palabra y por lo tanto viene el enemigo y se lleva la semilla. No produce absolutamente ningún fruto. Pensemos, ¿qué situación puede ser esa? ¿No puede ser muchas veces la nuestra? Yo sé que no es siempre fácilmente comprensible la palabra de Dios que leemos en la Sagrada Escritura. Hay textos que no es fácil comprenderlos, es cierto. Hay textos, sobre todo, pues quizá los proféticos, sobre todo en general los del Antiguo Testamento, aunque también hay muchos pasajes del Nuevo Testamento que necesitan de explicación, necesitan de estudio, necesitan quizá al menos hacer como los discípulos hicieron. No habían entendido qué quería decir Jesús con la parábola del sembrador y le preguntan, ¿qué significa esa parábola? Y Jesús les responde. ¿Suscita en nosotros el suficiente interés la palabra de Jesús como para que cuando algo no lo entendemos nos apresuremos a preguntar qué significa? ¿O nos quedamos tan panchos sin entender? Bueno, ¿qué habrá querido decir eso? O a lo mejor es que ni siquiera nos preguntamos si ha querido decir algo o no, porque nos conformamos con estar en una actitud pasiva, sin poner atención a lo que se nos dice, desconectando interiormente cuando algo nos parece o aburrido o inexplicable. Pero pongamos atención que esa actitud ante Jesús es culpable. Es la semilla que cae al borde del camino y se queda sin fruto por caer en mala tierra. Es decir, en personas con una actitud que no es la que deberían tener ante la palabra de Dios. Otra situación es la situación de la semilla que cae en terreno pedregoso. Dice que es el que sí escucha la palabra de Dios, pero al no tener terreno suficiente, al no poder echar raíces, enseguida el sol lo echa a perder aquello. Es posible que otra actitud sea la de quien efectivamente sí pone cierta atención y mientras la está escuchando le gusta, le parece interesante o importante incluso, pero en cuanto salimos del templo o del rato de lectura o de oración, enseguida nos liamos con otras cosas, con otros planes, no echa raíces esa palabra, no llega a producir en nosotros algún propósito de enmienda y es olvidada inmediatamente, con lo cual tampoco produce fruto. Y por último, una última situación en la que Jesús, con la imagen de los espinos y los abrojos que sofocan el crecimiento de esa semilla, nos dice explícitamente que se trata de quienes, por estar tan enfrascados en los negocios y las tareas de este mundo y las ambiciones personales, no tienen tiempo, no le dan la importancia suficiente a ese crecimiento interior que sería lo más importante en nuestra vida y por lo tanto también se queda sin fruto. Es toda una acusación que Jesús hacía a los judíos de su tiempo y desde luego a los cristianos de hoy y de todos los tiempos. Es una acusación en toda regla.
Nos está diciendo que ante la palabra que Él nos dirige no ponemos ni mucho menos toda la atención necesaria. Aunque esto suene a regañina, no olvidemos que la mayor parte de los profetas, por no decir que todos, fueron enviados por Dios precisamente a regañar a su pueblo y a regañarlo porque no ponían atención ni obedecían la palabra de Dios. Y esto es algo que la palabra de Jesús nos sigue diciendo día tras día, porque necesitamos esa corrección. Por eso decía a través de Jeremías el Señor: volved, hijos apóstatas, que yo soy vuestro dueño. Ya en aquel tiempo había muchos judíos que en la práctica habían apostatado de su fe. Hoy son muchos, por desgracia muchísimos, los que han apostatado de la fe. Algunos incluso hasta formalmente han ido al obispado a pedir que conste que apostatan de la fe. Otros muchos, sin llegar a un gesto formal, en la práctica viven, como decía ya San Juan Pablo II, como si Dios no existiera. Y sin embargo, la palabra de Jesús sigue insistiendo una y otra vez, desde el cariño y desde la firmeza y desde la seriedad que implica nuestra salvación o no en nuestra vida: volved, hijos apóstatas, yo voy a daros pastores según mi corazón, que cuiden de vosotros. Voy a instalarme en Sión. Ya no hará falta el arca de la alianza, no hará falta que se construya una nueva, porque yo voy a vivir en Jerusalén y allí quiero reunir a todas las naciones, quiero otorgarles mi salvación. Cristo, muriendo a las puertas de Jerusalén en la cruz, ha querido reunir a todos. Ha muerto con los brazos abiertos de par en par para ser un signo de abrazo a toda la humanidad. Desde la cruz sigue repitiendo a toda la humanidad: volved, hijos apóstatas, que yo, el que me he hecho siervo de todos, soy vuestro Señor. Yo soy el único Salvador. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. No vais a encontrar nada ni a nadie en ningún otro sitio. Volved a mí, sin mí no podéis nada. Dios nos acaba de hablar, ha depositado la semilla de su palabra en nuestro corazón. Oremos a quien puede darle crecimiento y fruto abundante. Por la Iglesia, depositaria del inmenso tesoro de la palabra revelada, para que anuncie con ardor y seguridad el mensaje del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que a la hora de predicar la palabra de Dios sean conscientes siempre de su responsabilidad a la hora de sembrarla, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos y todos los que tienen responsabilidades, para que no tengan otro objetivo que servir bien a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los bautizados que han apostatado, de hecho o en la práctica, para que escuchen la tierna llamada que el Señor les sigue dirigiendo: volved, hijos apóstatas, que yo soy vuestro dueño y pastor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, por los que son tratados injustamente, por los débiles de corazón, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que pongamos todo nuestro interés en escuchar y entender al Señor, para dar fruto abundante de conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. A tu bondad nos acogemos, Dios compasivo y paciente, para que nos ayudes a cambiar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, particular de Edmundo, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos pues con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor,
Y a quienes has iniciado los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.